Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre traemos para ustedes los temas de vanguardia, los problemas que más aquejan a las familias, y hoy, con un invitado de lujo, vamos a hablar de qué puede pasar en una familia, quién se queda con el intestado, quién se queda con los bienes, si usted no tiene la precaución de otorgar un testamento público abierto. ¿Quién mejor que Ángel Gilberto Adame López, notario público del Distrito Federal, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, quien, como siempre, cuando solicitamos su apoyo, nos dice presente para orientar a las familias, deja sus audiencias, deja todo lo que tiene que hacer por venir a servir a ustedes en el canal judicial, con mucho gusto. Maestro, bienvenido. Gracias, querido doctor, un gusto estar aquí con usted. Ya escuchaste, ahora te toca decirnos qué tanto puede pasar, quién se queda con la herencia si no haces testamento. Bueno, de entrada pues hay que quizá repasar un poquito qué es un testamento. La legislación mexicana a nivel local en las 32 entidades federativas autoriza de manera libre, informada, a que una persona decida a quién le quiere dejar su patrimonio. Eso lo puede hacer desde los 16 años hasta antes de que se muera. Si uno no aprovecha ese tiempo para decidir, entonces nos metemos a un pequeño problema. El Estado se pone a presumir a quién le hubiéramos querido dejar los bienes si hubiéramos tenido la precaución de hacer testamento. Es decir, asume una voluntad presunta. Uno no ejerció ese derecho que está en las 32 entidades de la República, entonces en vía de consecuencia de entrar a quién se queda con los bienes, los que el legislador en la ley haya señalado que supone quién hubiera querido la persona que cometió el testamento los dejara de entrada. Esa es una afirmación que es para reflexionar. La ley ordena, no discute, y por eso se llama sucesión legítima, porque dice la ley, sus parientes son los que van a heredar, porque usted no tuvo la providencia, la precaución de otorgar un testamento público abierto. Pero además, señor notario Gilberto, entre los problemas familiares más graves de que no haya un testamento, aparte de que esto provoca distanciamientos y disolución de la familia, ¿qué otras razones podríamos argumentar para que la gente teste? Bueno, eso me da pauta, pues, querido doctor, para hacer este comentario. Una de las cosas que hacemos mucho en el Colegio de Notaros del Distrito Federal, del cual me honro ser parte, es dar asesoría gratuita cada martes y jueves en las oficinas a la gente que así lo necesita. Yo cumplo ya 20 años de notario, y en esos 20 años de notario he estado en muchas ocasiones en las asesorías, no sé cuántos miles de gente he atendido, y le doy una estadística: de cada 30 personas que me toca atender en una consultoría, casi el 90-95% es de gente que se refiere a problemas de testamento, es decir, que su papá no testó, y que ahora qué carambas hacen, porque además ya se pelearon, no hay títulos de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta que usted me hace, primero me permite agradecer que me dé este foro para recalcar la enorme importancia, porque ya uno siempre está pensando en que se va a morir, y se le olvida el tema, que hay que resolver el tema patrimonial. Y le platico una anécdota de vida profesional. No tiene mucho que terminé escriturando una sucesión que inició cuando yo nací. Es decir, se tuvieron que poner de acuerdo los bisnietos, porque el bisabuelo de ellos no dejó testamento, se pelearon los abuelos, se pelearon los papás, y se vino resolviendo el asunto hasta los bisnietos. Y todo porque no hubo el tiempo, no tuvo esa persona en su momento, hace ya un buen rato, que ya estoy ventilando aquí mi edad, no tuvo la curiosidad, no tuvo el tiempo en cerca de 60 o 70 años que vivió, de pararse alguna vez en la notaría a otorgar testamento. Y entonces, pero lo peor de todo, esto con la materia testamentaria, cuando no hay testamento, los intestados, pasa un poquito como pasaba en el Distrito Federal en los famosos divorcios necesarios. Las familias, argumentando causales, etcétera, etcétera, acababan cediendo de una u otra manera por el destrozo familiar que eso generaba. Es decir, no hay nada más triste y delicado que estos pleitos familiares, que acaba uno siempre cediendo de tanto, porque todos la familia ya acaba deshecha. No testar
pues abre la puerta a esto, es decir, a inconformidades, a que yo me merecía más, que mi mamá o mi papá en vida me dijo que a mí eso me correspondía, pero no lo plasmó. Y dos, casos que también pasan en la vida real, que me han tocado a mí, me ha tocado llegar a ver, resulta que se muere mi papá, voy a poner yo como ejemplo, somos 3 hermanos, no, pues, de acuerdo con la ley en el Distrito Federal, pues la voluntad presunta de mi papá hubiera sido que nos quedáramos los hijos de él, pues todos más o menos nos llevan muy bien, pero ya estábamos tramitando la sucesión y resulta que mi papá nos decía en casa que tenía un trabajo allá en Tijuana y se daba sus vueltas una vez cada 2 meses y nos brinca un cachanilla. Pues conforme a la ley, el legislador presume que mi papá también hubiera querido dejarle sus bienes a ese medio hermano mío y pues ya estamos en un problemón. Ya estamos en un verdadero problemón porque de entrada pues vamos a tener que convivir, por lo menos en la resolución del juicio que ahí está inminente, con un hermano que no teníamos ni la más mínima idea que existía. Si mi padre, si fuera el caso, hubiera hecho testamento, pues de entrada hubiera decidido, nos hubiera involucrado respecto a saber si sí o si no. Este típico caso es un típico caso que va a acabar en tribunales con años, costos y una familia deshecha. Bueno, esto parece fantasía, pero es el drama de la vida real, es de todos los días. Lo que dice el señor notario hay que tomarlo al pie de la letra. Si usted en su casa tiene un papel y lápiz, apunte, porque aparte de todo, más adelante les voy a dar su dirección del señor notario, su teléfono, la opción que ustedes tienen, no solo con él, con cualquier notario en el Distrito Federal, ya lo dijo él, los martes y jueves que dan asesoría gratuita, pero este drama, esto que nos acaba de comentar brevemente, es algo que se repite en todas las familias. Entonces, si no queremos que eso ocurra, hay que otorgar un testamento, porque como dice el programa, ¿quién se queda con la herencia en un intestado? Ya dio el ejemplo de esas personas, de cuando él acaba de nacer y ellos habían iniciado su problema y casualmente le toca finalmente otorgar la escritura de todo esto. Pero hay que poner atención en algo que él acaba de decir. Frente a ese conflicto, si usted no hizo testamento, es posible que en lugar de ir a tribunales, con el propio notario, ya no porque hizo un testamento, sino porque tiene facultades legales para que usted, previa a la satisfacción de ciertos requisitos, tramite más fácilmente la sucesión legítima ante un notario, quizá él haga más un papel de psicólogo, de consejero, de médico, de humanista, de tratar de conciliar las partes, porque finalmente, además, ahora vamos a esta parte muy importante, procesalmente un intestado tramitado ante un notario público dura el mismo tiempo, más o menos, que ante un juzgado familiar. No, sin lugar a dudas es mucho más rápido, querido doctor. Es decir, independientemente de los cambios que se están introduciendo en materia jurisdiccional, buscando esa justicia expedita, el procedimiento extraordinario que marca la ley en materia sucesoria, ya sea testamentaria, intestamentaria, ante notario, pongo un ejemplo más o menos, tramitar una sucesión ante notario hoy no debe tardar, concluir la sucesión de una persona, no más de 2 meses ante un notario, es mucho. En un tema judicial, a los tiempos de hoy, quizás 7, 8, 9, 10 meses, no, dependiendo, más, me estoy viendo muy conservador, pero además hay que agregarle que necesariamente después de terminar allá van a acabar con el notario si hay bienes inmuebles. Para la escritura. Para la escrituración. Entonces, es decir, de todos modos, de todos modos van a acabar con nosotros los notarios en la escrituración si hay bienes inmuebles, pero gastaron más, porque gastaron más, perdieron más tiempo, se les gastaron más, por quizá, bueno, no quisiera cómo llamarla, la imprudencia de no hacer testamento cuando lo teníamos que haber hecho, y 2, pues saber que siempre las vías jurisdiccionales, como están tan cargados los juzgados de trabajo, serán mucho más lentos, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, sobre todo para insistir con las personas, al no hacer el testamento, si este señor, tú ya diste el ejemplo que tuviera un hijo en Tijuana, pero si este señor tuviera otras obligaciones de dejar pensiones alimenticias y que la gente no supiera, en ese intestado, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, estamos ya también en un problema, es típico otro problema, porque si el personaje tenía obligaciones que cubrir y no las cubrió porque no hizo testamento, hay un problema abierto,
porque independientemente de que la ley señala quiénes serán los herederos, pues tendrán derecho a levantar la mano y generar un problema, generar conflicto que saca de la jugada a un notario, todas aquellas personas que tengan un derecho que reclamar, pensiones alimenticias, como le hemos platicado usted y yo. Entonces ya generamos un problema. Si una persona se para con el notario, recibe la asesoría, le enseña, le explica lo que genera un testamento inoficioso, a quién hay que dejarle alimentos, a quién sí se puede dejar como heredero, sí o no, lo deja esto perfecto, porque yo que creo que cuando una persona se muere, o antes, la intención de una persona al hacer testamento es dejar que su familia solo se quede con el dolor de la pérdida. Yo creo que nadie está pensando, a mí me gustaría que mi familia se agarrara a golpes por el patrimonio. Bueno, si ese concepto lo entiende la gente, es decir, a ver, usted quiere mantener a su familia unida, evíteles problemas, haga testamento. No hacerlo es dejar una puerta abierta para que la familia acabe peleada, de una u otra manera. Eso es fundamental porque por encima de las cuestiones materiales de esos bienes va a estar, usted los hizo, los formó, los compró, usted es la persona que tiene los bienes. Y si usted, como dice el notario, no hace el testamento, la ley dice, los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. Si se le olvidó a usted que tiene estas circunstancias con estas familias, pero además hay que recordar que con las reformas, con el derecho familiar, con lo que la Corte ha resuelto, con que ya no hay desigualdades, que el derecho familiar es de orden público, de interés social, tanto el testamento como la sucesión legítima, etcétera, sean cuales fuere el origen de los hijos, todos tienen el mismo derecho a heredar, siempre y cuando prueben el entroncamiento con el autor de la sucesión intestada. Y como bien lo dice el notario, antes de ir a un corte voy a ratificar esto. El programa es quién se queda con la herencia en un intestado, pero todo nos lleva a una conclusión que hay que reiterar. Haga testamento. Es mucho más fácil, es barato, vaya usted con el notario que más confianza le tenga. Yo obviamente le recomiendo al señor notario Gilberto Adame, más adelante él mismo dará sus teléfonos, su dirección, para que si ustedes necesitan un notario profesional, un agente que esté al pendiente de eso, que sea además como un consejero, porque seguramente el licenciado Adame primero platicará con quien va a otorgar un testamento, cambiar impresiones con él, a quién quiere dejarle sus bienes, si va muy enojado, si no va enojado, si trae problemas, si trae complejos, si tal hijo le hizo, si no le hizo, un poco vaciar el corazón, como dice Confucio, para estar más tranquilo y entonces que el testamento se otorgue en una estabilidad, en una tranquilidad. Voy a un corte, regresamos en un momento porque este problema de quién se queda con la herencia en un intestado es reiterado en todo el país, no solamente en el Distrito Federal. Se complica porque en algunos todavía están en vigentes 7 o 8 testamentos, que seguramente ahora la razón se le ha dado a los notarios, porque la seguridad jurídica para después de muerte a una persona que le da el testamento público abierto, no se lo da ninguno de los otros testamentos que había, como el testamento público cerrado, el hológrafo, el marítimo, el privado, el militar, etcétera. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en una temática interesantísima sobre los bienes, sobre qué pasa con la familia, qué puede ocurrir si usted no tiene la precaución, la sensibilidad de otorgar un testamento público abierto para evitar problemas a su familia, evitarle más gastos, que no se deshaga, que no haya conflictos internos entre los que quedan vivos en esa familia. El señor notario Gilberto Adame, que es profesor de la Facultad de Derecho Civil y Derecho Familiar,
y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, está con nosotros precisamente para resolver las dudas, para lo que usted piense. Recuerda, hay un teléfono 57 39 22 35 donde usted puede formular sus preguntas, sus cuestionamientos, y nosotros más adelante por correo electrónico o quizá también por teléfono podamos contestarle. Ahora vamos en esta segunda parte a hablar con el señor notario de cuestiones importantísimas desde el punto de vista de si cuando muere la persona y no hizo testamento, todas las familias o la familia las que tenga, los parientes por afinidad, consanguíneo, línea recta, ascendente, descendente, primer grado, segundo, tercero, colateral, igual, etcétera, si todos tienen al morir derecho a heredar. Bueno, gracias, doctor. Mire, volvemos a lo mismo, es decir, si yo hice testamento y pongo muy claro, le dejo todos mis bienes a mi hija, pues está clarísimo, quien va a comparecer a la sucesión es mi hija. Usted bien lo dice. Si no hay testamento, pues de entrada todos los parientes pueden pensar que tienen derecho. Cualquiera de ellos se va a asesorar, va a buscar un abogado. Oye, se murió mi papá, se murió mi hijo, se murió mi tío. De entrada ya estamos porque hablamos de una ignorancia de la ley. Entonces ahí hay abogados, sí, vamos a ver, vamos a comparecer a juicio. Ya de entrada, de partir de una disposición clara, concreta, tenemos a una serie de personas que creen tener derecho. Y entran a la herencia. De entrada pueden o no, pero ya estamos moviendo el aparato judicial con gente que está acercándose, queriendo tener derecho. Bien, usted lo dice, ya revisamos la ley, el legislador pues tiene que ponerse a suponer, sin admitir prueba alguna, que si el señor, como no dejó concreto a quien decía, a quién le iba a dejar sus bienes. La ley señala muy claro que en primerísimo lugar van sus descendientes, es decir, sus hijos. Ya de entrada eso saca de la jugada a cualquier otro más, pero el otro más pues ya hizo coraje, ya hizo berrinche, ya gastó en un abogado porque pensaba que le podía haber tocado algo, dada la ambigüedad de que no había un documento claro, contundente del propio dueño de los bienes. El problema se va ampliando, ya lo dijimos en la anterior corte, si el hijo es fuera de matrimonio o no lo conocía, porque bueno, ya de entrada hay un conflicto familiar. Yo, si me hubiera enterado de que mi papá tenía hijos fuera de matrimonio y que además tenía yo que compartir con ellos la herencia, pues no me acordaría con mucho cariño de él, de entrada, número uno. Pero vamos a pensar el caso de una persona que fallece sin tener hijos. De acuerdo con la ley, los que siguen son los ascendientes, en primer lugar, padre, madre. Si no existen, van abuelos paternos, abuelos maternos. Hasta ahí vamos en ese punto. Les aseguro que las de las familias hacia arriba, pues ya no se lleven tan bien, ya llegamos a ese punto. Entonces, quizá yo, si yo hubiera podido dejar mis bienes, no tenía hijos, mi intención era dejarle todos mis bienes a mi papá. Mi papá ya se había divorciado de mi mamá, pero no tuve tiempo, nunca tuve tiempo de hacer testamento. Mis papás estaban divorciados. Yo pensaba, además se lo platiqué, papá, yo quiero que tú te cargues de mis bienes si yo llego a faltar, pero nunca hice testamento. De acuerdo con la ley, aunque yo ya no tenía nada que ver con mi mamá, heredan los dos por partes iguales. Ya estamos ahí en el siguiente problema. 3, vamos a otro caso más. Resulta que yo ya no tengo ni descendientes, hijos, no tengo ni papás ni abuelos. La ley marca que van entonces los hermanos. Bueno. Resulta, vamos al caso, que regresando al caso, yo tengo claro que tengo 2 hermanos, no hice testamento, pensaba que pues, se le iban a quedar los bienes mis hermanos, pero resulta que mi papá, que había fallecido antes que yo, pues tenía 2 o 3 compañeros de mi familia, aventados también por allá, por otros lados, que yo no los conocía, y obviamente no era mi voluntad dejarles absolutamente nada. Falto yo, mis hermanos comparecen a la herencia, y me brinco un medio hermano del cual yo nunca tuve conocimiento. Conforme a la ley, él también participa de la herencia. Creo que eso está muy claro, ¿no? De la urgencia de hacer testamento. Bueno, yo creo que esto que señala el notario Adame debe ser para nosotros una lección, sea usted profesionista o no, sea abogado, sea médico, tiene una familia. Y ahora yo te pediría, Gilberto, porque esto se queda un poco a medias, la respuesta, ya planteamos la problemática, ¿cómo la podrías inducir
para que frente a toda esa problemática vean las personas cómo se resuelve, tan simple como una visita a un notario. No sé cuánto tiempo se tarda en hacer un testamento, 1 o 2 horas, cuánto cuesta exactamente, pero todo esto que él ha dicho, que no lo ha magnificado, sino es la realidad, tiene una respuesta. Teste, otorgue un testamento, vaya con un notario y escuche lo que va a decir el licenciado Adame, que será la panacea, será la solución para que todo esto que ha reiterado no se dé en su familia, sobre todo cuando usted haya fallecido. Fíjate, doctor, que a mí me pasa mucho en la oficina. Muchas personas de clase media, el acto patrimonial más importante, y da uno gusto estar presente, es ver cuando compran su casa, ver que firman sus escrituras, la gente está contenta. Pues es quizá el único bien inmueble que van a poder comprar, quizá, no lo sé, en toda su existencia, ¿no? Cuando uno los ve, de inmediato dice, ¿y por qué no se preocupan? Bueno, yo se los digo, los aconsejo ahí. ¿Por qué con esa alegría? Porque a veces implica el esfuerzo de una pareja, acumular puntos para un crédito Infonavit, etcétera, etcétera. ¿Por qué con esa alegría con la que concurren ante el notario, firman su escritura, que implica quizá la culminación de un proyecto de vida, no están pensando que no somos eternos, que nos vamos a morir y firmamos el testamento? Porque hay que pensar que vienen gentes después de nosotros. Y pues que creo, ¿quién mejor que nosotros mismos, los que hicimos el patrimonio, para decidir a quién queremos que se quede con las cosas que logramos? Entonces, que bueno, en la materia testamentaria ha habido una gran sensibilidad, quizá no en otras materias, pero en esta sí, del gobierno federal, y conjuntamente con los notarios de toda la República ha venido impulsando programas de agilización y de facilidad en los testamentos. De hecho, ya se ha vuelto costumbre en el argot de jurídico, y ya trasciende un poco más a la población, el famoso septiembre, mes del testamento, que literalmente se mueve de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mes del testamento. Que es decir, acuda a su notario, es un costo simplificado el del testamento, hoy oscila en 2,000 pesos en toda la República y en cualquier notaría. Es un convenio que hemos firmado los 32 colegios nacionales con la Secretaría de Gobernación, y el tiempo, pues lo más que tardará es una pequeña entrevista, porque esa es la chamba del notario, es decir, escuchar qué quiere, qué es la vida de la persona, de qué se trata, orientarlo sobre el mejor camino para lograr lo que él quiere y citarlo a firmar el testamento. Realmente es muy sencillo, y el costo, que puede parecer todavía fuerte para algunas familias, 2,000 pesos, les aseguro que será siempre más barato que los problemas que trae acarreado un juicio sucesorio. Entonces, de la materia. Ahorita cuesta 2,000 pesos. 2,000 pesos un testamento. Es decir, porque ya se ha vuelto una prórroga que el septiembre, mes del testamento, se corra hasta diciembre. Ya es una costumbre que nos pide la Secretaría de Gobernación a los notarios, que sigamos manteniendo esta prestación en ánimo de que la gente teste, porque al mismo gobierno le conviene que la gente lo haga, menos juicios, menos problemas, etcétera, etcétera. Bueno, es impresionante la respuesta. Oyó los problemas. 2,000 pesos el costo en estos meses del testamento público abierto, pero además, yo esto lo agrego de mi experiencia como maestro en esta materia. Usted no necesita llevar escrituras, no necesita, es más, si usted va y dice al notario después de esta plática, señor notario, no sé los bienes que tengo o cuáles voy a llegar a tener, pero tengo 4 miembros de la familia a los que quiero dejarles en partes proporcionales de lo que yo tenga cuando me muera, que cada quien tenga el 25%. Y de una vez le digo a usted que el mayor de mis hijos va a ser el albacea. Firma y se va. Y ese testamento es perfecto, surte todos sus efectos jurídicos el día que usted se muera, y ya oyó lo que dice el señor notario de cuántos problemas va a resolver, que eso es fundamental. Claro. Ahora, aquí hay que agregar, y ahí yo te diría que nuevamente tomar la palabra, así como usted decidió hoy, no se tiene que vestir de licenciado, no se tiene nada, haga la cita con el notario, vaya, platíquele, y en 1 hora, hora y media, X, usted sale de ahí tranquilo. Pero usted quiso, pero sale usted de ahí a la semana, dice, ya no quiero,
¿Qué puede hacer? Eso es importante, qué bueno que lo toca, doctor. Como así como usted bien dice, para hacer un testamento no se requiere acreditar la propiedad de algo. Hay mucha gente que cuando uno platica este tema dice, es que yo no tengo nada. Sí, pues tienes 20 años, pero lo vas a tener. Pues hay que prevenirlo, número 1. Número 2, es decir, no hay que acreditar ninguna propiedad. 2, en la mayoría de los estados de la República ya no se requieren testigos como antiguamente se requerían. Uno concurre solo ante el notario, no tiene que ser mayor cosa, tiene que estar llevando gente para hacerlo. 3, puede uno prever, a mí me pasa un testamento de una persona, de una pareja joven, que se dejan con ellos como herederos, y yo les sugiero, oigan, ¿y no piensan tener hijos? Pues sí. Pues vamos a poner que en caso de que falten ustedes, por ejemplo, los sustitutos sean los hijos que llegaren a tener. Entonces están cubriendo más posibilidades. Pero tercero, que es la pregunta que usted me hacía, el testamento no genera ningún derecho para nadie mientras estoy yo vivo. Si yo dejo como heredero a A y el día de mañana A ya me cayó gordo por X o Y, no me puede venir a reclamar, oye, tú no habías dicho que era heredero, ni puede ir a negociar ese carácter. Yo puedo ir con el notario y cambiar mi testamento y ya no tendrá absolutamente nada. Yo puedo cambiar mi testamento cuantas veces yo quiera porque este no surte ningún efecto hasta que yo no muera. No pierdo propiedad de nada, no tiene nadie derecho a reclamarme absolutamente nada. Y es más, el extremo está en nuestra legislación que incluso, salvo cubriendo obligaciones alimentarias, como usted bien lo señala, si yo quiero dejarle mis bienes a alguien totalmente ajeno a mi familia, lo puedo hacer. No lo puedo, en testamento solo, no lo puedo hacer si no lo hago testamento. Hay un caso muy concreto que siempre traigo a la luz en las clases, de la escuela. Un personaje famoso, María Félix, dejó como heredero al que se denominaba su chofer. Leía yo las declaraciones de los hermanos de ella, que eran los que sobrevivían, que la había engañado, que cómo era posible que el chofer se quedara con todo. Salió un escándalo. Al paso de los años, ¿en qué quedó? El chofer ya hasta vendió la casa porque él fue el heredero. Los hermanos alegaron y no pasó absolutamente nada, porque María Félix fue tan inteligente que hizo testamento ante notario, que como usted bien dice, esos son prácticamente inatacables. Entonces, esa característica de que usted decidió y ahora no, la revocabilidad de su voluntad es muy importante. Pero además, como ya lo señaló el notario Gilberto Adame, con esa gran facilidad de hacer un testamento, y yo, igual como él, se lo recuerdo a mis alumnos en la clase, ¿qué es? Él ya lo dijo de una manera, yo lo voy a parafrasear. ¿Qué se necesita para que un testamento produzca sus efectos jurídicos? Ya fue con el notario, hizo todo lo que tenía que hacer, pero si el que hizo ese testamento no muere, no hay testamento, no va a producir efectos jurídicos. Pero aquí vamos a entrar a esta parte, Gilberto, que es muy importante, siguiendo un poco con la sucesión testamentaria. ¿Qué adquiere el heredero en un testamento cuando muere el testador? ¿Y qué adquiere el presunto heredero en la muerte del dueño de los bienes si no hay testamento? Bueno, en el primer caso que usted me plantea, está muy claro, es decir, que adquiere un derecho a la herencia. No a los bienes. No a los bienes. No es el dueño. No, de los bienes todavía en particular, no tiene el derecho a la masa. ¿Por qué? Porque la ley marca un procedimiento, hay que hacer un inventario, hay que pagar primero a acreedores, que eso es importante. Todo este esquema de derecho sucesorio que ha construido nuestro legislador, entre otros factores, tiene que garantizar a los acreedores que se les pague. Yo no me puedo morir y decir, te debía dinero, pues ya te molaste porque ya no te pago. Okay. En principio el heredero tiene derecho a la masa. ¿Qué es la masa? Que al final, ¿qué va a resultar en concreto? Lo que resulte después de pagar las deudas. A eso ya se individualiza lo que le toca al heredero. Pero todavía no le dicen, toma las llaves de la casa, sino sigue siendo el derecho. Así es. Y para que se llegue a ser dueño, ¿qué faltaría? ¿Cuánto tiempo? Es muy sencillo. Después de hacer el inventario, hacer inventario, y si no hay deudas o ya se liquidaron las deudas, pues dependiendo el número de herederos, si el heredero es único,
ya es dueño y le falta hacer la escritura, si hay inmuebles, darle la forma que marca la ley, y si hay varios herederos, que ellos se pongan de acuerdo cómo se distribuyen lo que sobró. Eso es todo. Realmente pues, es muy sencillo. Derecho a la herencia con el testamento. Así es. Y no hizo testamento, ¿y qué pasa con los herederos? ¿También tienen derecho a la herencia? Ver, ahí está más complicado. Ahí está más complicado porque de entrada pues tenemos, insisto, que ahí tiene alguien primero que reconocerle sus derechos hereditarios. ¿A dónde voy? En el testamento, si yo digo designo como heredero A solo tiene que comparecer y decir acepto. B, en el caso del intestado, los que marca la ley tendrán que concurrir a decir, oye, yo vengo que me reconozcas, a que me reconozcas mi carácter de heredero. En el primer caso yo nada más acepto, nadie me tiene que reconocer absolutamente nada. Yo soy A, me identifico, no tengo que acreditar nada, ni el entroncamiento, ni soy hijo, y ya con este carácter me declaran heredero. En el caso segundo, tengo que ir con el juez a que me reconozca mi carácter de heredero, ya sea por acreditando el entroncamiento y porque no hay nadie con mejor derecho a heredar que yo. Entonces el concepto cambia. Es decir, en A nada más vengo a aceptar lo que me dejaron. En el B que usted me está poniendo, voy a pedir que me reconozcan y el juez o notario, si fuera el caso, hará una valoración en base a lo que dice la ley, a ver si le toca o no le toca. Creo que ya de entrada estamos hablando de dos cosas distintas. Totalmente. Pero entonces, volvemos al punto inicial. ¿Quién se queda con la herencia en un intestado? Está en el aire. Es mejor hacer un testamento que usted con toda claridad designe, no uno, los herederos que quiera. Incluso puede nombrar a un heredero y si ese no acepta, decir este y si ese no o nombrar para una misma herencia tantos herederos que van a ser copropietarios, pero la voluntad de usted es la que va a prevalecer. Lo mismo va a ocurrir diferente con el intestado. Por ejemplo, si finalmente 3 o 4 personas tienen 3 o 4 hijos el mismo derecho, van a resultar también copropietarios. Entonces es preferible, reiteramos esta posición del señor notario, que usted haga un testamento en las condiciones, pues ahora en el Distrito Federal, como ya lo dijo, 2,000 pesos, algo muy simple. Usted acude a la notaría. ¿Dónde queda tu notaría? Por cierto, es momento de decir. Gracias, doctor. Yo estoy en la zona norte de la ciudad, estoy en Montes Urales, número 210, en la colonia Lomas de Chapultepec. Allí estamos. O sea, ¿qué delegación es? Es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. ¿Y qué horario tienen? Los horarios son muy tempraneros, sí, ¿no? Todos, ya nos acostumbramos. Yo estoy ahí desde las 8 de la mañana y damos horario al público hasta las 4 de la tarde. De 8 a 4 para atención. El teléfono, si me autoriza, lo digo, para que la gente se sienta con confianza. Haga una cita, es 1100-1630. 1100-1630, 55 antes, para que ustedes puedan tener esta facilidad. Invoquen el programa, hablen con el señor notario, ya nos dijo qué es lo que se requiere. Y bueno, así como lo ven ustedes de afable, de correcto, de intelectual, de que sabe su materia, de que es un humanista y de que va a tenderles la mano para mejor resolver sus problemas, confíenselos. Díganle, él tiene además el secreto profesional y si tienen 2 o 3 señoras, si tienen hijos en diferentes lugares, si tienen dudas, plantéenselas, sobre todo para que esas dudas fácticas se puedan adecuar a la norma jurídica. Él dé la respuesta, elabore un documento que después no se ataque de nulo, de inexistente, que no tenga problemas legales, porque para eso la presunción juris tantum, dicho con todo respeto a los notarios, a lo prueba en contrario, es que ellos son expertos en derecho civil, familiar, fiscal, constitucional, incluso penal, porque la responsabilidad de los notarios es enorme si no cumplen en forma adecuada. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para en esta última parte hacer algunas conclusiones, recomendaciones e insistir en que para que no haya un problema de quién se quede con la herencia, es mejor otorgar un testamento. Regreso en un momento.
Si usted está en el canal judicial, seguramente le está resultando interesante escuchar la problemática y las alternativas de solución que proponemos para que no haya una crisis familiar, no haya cuestiones que lamentar y se otorgue un testamento en favor de la familia de quienes usted quiere heredar. Recuerde que es muy grave no hacer testamento, porque entonces, ¿quién se queda con la herencia? Antes de continuar con esta tercera y última parte del programa, como ocurrió recientemente, les he comunicado a ustedes que este Tratado de Derecho Civil, escrito por quien les habla, con el prólogo del doctor Henri Massot y la introducción de Elioba Castañeda, es una obra de 20 volúmenes dedicada exclusivamente al derecho civil. En ella no se contempla el estudio ni la investigación de ninguna institución de derecho familiar, porque precisamente, y la Corte Suprema de México me ha dado la razón total, todo lo que es derecho familiar es de orden público e interés social, no puede ser privado, no puede ser particular, no puede regirse el derecho familiar por la autonomía de la voluntad, y ahí es donde el derecho familiar tiene una fuerza como ninguna otra rama del derecho. Incluso yo diría que ha crecido más que las ramas tradicionales, como el propio derecho civil, cuya esencia es bienes, derechos reales, propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, obligaciones, contratos, como nacen, contratos relativos de dominio, personas, atributos de las personas, la teoría integral del acto jurídico. Y ya en el pasado tuve el honor de presentarles a ustedes de la colección de 20, los 10 primeros libros que ya están en las librerías, en las 100 librerías de Porrúa, pero hoy tengo el privilegio, y lo quiero hacer con la compañía del señor notario Gilberto Adame, que él es civilista, familiarista, y él sí tiene que estar al día en las dos materias, tanto en el civil como la autonomía de la voluntad, como en el familiar, con el orden público, porque precisamente, por ejemplo, si usted va a un notario y si el notario no lo orienta adecuadamente y le permite, por ejemplo, que usted dijera, le voy a dejar mis bienes a mi esposa, pero póngale ahí en el testamento que ella tiene obligación de transmitírselos a mi hijo Juan, y el notario lo deja pasar, esa autonomía de la voluntad se va a derruir, porque viene la norma de orden público y dice, está prohibido que tú le quieras poner modalidades al derecho de propiedad. Y eso que dijiste, aunque el notario lo haya puesto, no es posible. Y la señora podrá hacer con el bien lo que quiera y no tener que transmitírselo a su hijo. Entonces, eso me lleva a decirles a ustedes, en este caso, presentarles el tomo 10 y el tomo 11 del tratado, en que en este caso, en el número 10 que continúa de los que antes les señalé, estamos hablando de las desmembraciones del derecho real de propiedad, el usufructo, el uso, habitación y servidumbres, que lo pongo así porque la portada es muy brillante para que ustedes lo vean. Les reitero que el prólogo lo escribió el doctor Henri Massot, decano de la Universidad de París, miembro del Instituto de Francia, que se les conoce en Francia como Les Immortels, porque por su obra, cuando ingresan a este lugar, el gobierno francés los considera como inmortales. Y en el caso específico de Elioba Castañeda, que ha sido la primera mujer directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 459 años, me ha escrito la introducción de cada uno de los 20 volúmenes, haciendo una síntesis de lo que usted va a leer en ellos. Por eso consideramos que es importante. Este es el tomo 11 y el tomo 12, que completa esta parte de los 20, que está dedicado al tema de la posesión, la prescripción, la usucapión y la caducidad, para diferenciar adecuadamente que por la naturaleza jurídica de la prescripción, aunque el Código Civil diga que la prescripción positiva permite adquirir derechos reales, esa es una cuestión que tomaron de Justiniano en forma equivocada, porque en realidad para adquirir derechos reales es la usucapión, la posesión jurídica y no la prescripción, porque esa solamente le permite liberarse del cumplimiento de obligaciones por el transcurso del tiempo y satisfaciendo determinados requisitos. Y en esta parte hablamos precisamente de las diferencias entre la prescripción, la posesión, la caducidad, la preclusión,
que son fundamentales, porque no son lo mismo de acuerdo a su naturaleza jurídica. Estos libros también, junto con los otros, usted los puede adquirir en cualesquiera de las librerías Porrúa. Tienen un costo realmente reducido para su presentación, con estas pastas duras que duran mucho más que las otras, y en su momento los 8 restantes que hablan del derecho de las obligaciones y de los contratos, que están actualmente en proceso de edición. Cuando estén, seguramente que tendré el privilegio de que ustedes nos acompañen, porque además tengo la palabra del señor presidente de nuestro máximo órgano jurisdiccional, señor presidente Luis María Aguilar Morales, de que él me honrará con su presencia en la Facultad de Derecho cuando los 20 libros estén terminados, para hacer la presentación de ellos. Dicho esto, regreso con el señor notario para que nos diga qué sugiere, qué conclusiones, qué puede allá en su casa recomendarle para que evite los problemas tan graves que ya dijimos de morir sin otorgar un testamento. Bueno, yo creo que la recomendación número 1, querido doctor, y que además que es un gusto estar aquí en este programa cuando está presentando sus libros, porque me permito decir que así, con esa claridad mental con la que nos transmite sus ideas el doctor, así escribe. Entonces se leen y se estudian muy bien esos libros, así que a comprarlos ya de inmediato. 2, bueno, hacer testamento. La primera recomendación que le hago a una persona cuando me platicamos de este tema: haz testamento. ¿Qué esperas? Hacer un testamento es exactamente igual aquí que en cualquier otro lugar de la República Mexicana. Y vale en todas partes. Entonces, el costo que le dije, o sea, es... Pero lo haces aquí y te vas a Baja California, vale. Así es, vale en todas partes. Un testamento vale en todas partes de la República. Y viceversa, un testamento hecho allá en Baja California vale en el Distrito Federal. Estamos en esa materia. También está avanzando el gobierno en una federalización del control de los avisos testamentos, es decir, cuando yo otorgo mi testamento en el Distrito Federal y resulta que mis herederos viven allá en Baja California, al pedir el notario o la autoridad un aviso para ver si ese testamento es el último, se está federalizando, es un sistema nacional, un archivo general de información testamentaria. Entonces ahí debe votarle al notario juez: ojo, hay un testamento otorgado en tal lugar, porque bueno, eso me lleva a decir que el testamento, el que vale, es el último otorgado. Si uno otorgó 10 antes, pero solo al final el número 11, ese dejó sin efecto a todos los demás. Entonces eso garantiza que la sucesión además se tramite conforme a la voluntad de que la persona señaló. Pero primera recomendación, insisto, perdón que sea tan redundante: haga testamento. De acuerdo con la ley, uno puede otorgar testamento a partir de los 16 años, que es discutible un poquito la capacidad, hasta antes de morir, siempre y cuando sea capaz. Me pasa mucho también que cuando uno está a punto de entrar a una operación de estas de corazón abierto o tiene cáncer, es cuando se acuerda de que, caramba, no he hecho testamento. Y entonces cuando nos están llamando los notarios de que vayamos a los hospitales, y les aseguro que de cada 2, solo 1 se puede hacer. ¿Por qué? Porque la gente ya no es capaz, porque está sedada, porque tiene una serie de circunstancias, lo que cuando tuvo muchísimo tiempo para prever. ¿Por qué esperar hasta el último instante, hasta el último minuto, y puede que pase que resulte que el notario diga no se puede otorgar? Porque un requisito esencial para el otorgamiento del testamento es que el personaje sea plenamente capaz de lo que está haciendo. Y ya en una operación de esta naturaleza, o estando cerca de la muerte, no se puede. Me pasa otra vez una anécdota más de notaría, que eso es donde va uno aprendiendo quizá. Hace poco van a la oficina, me dice mi secretaria: hay 2 personas allá abajo que lo buscan, una joven y una señora mayor. Bajo a atenderlas, me dice la joven: oiga, aquí está mi tía que quiere donarme una casa que tenemos. Le digo, ¿cómo no? Sálgase la tía, y le pregunto a la señora: a ver, señora, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué hace usted aquí? No tengo ni idea, me dijo a mi sobrina que la acompañara. Pues todos esos problemas se generan porque la señora ya no tenía capacidad. Si a lo mejor sí le quería dejar la casa a la sobrina, que lo pudo haber hecho, ya en ese momento ya no se podía hacer absolutamente nada porque no hizo testamento. Y se da también mucho a este tipo de cosas, a de gente que pretende aprovecharse, que afortunadamente hoy los notarios, al hacer el testamento, es nuestra obligación pararlo, porque vigilar la capacidad bajo penas severas, como usted bien lo señala. Y entonces, primer punto, número 1, hacer testamento. 2, si uno no hace testamento, estar consciente que le está dejando un problema a su familia, eso es un hecho. 3, tener también bien claro,
hay casos, y los he visto, de gente que no tiene familia conocida. De acuerdo con la ley, si uno no hace testamento y no hay familia, los bienes van, así usted sea antigobernista, se van al Estado, entran de regreso a la hacienda pública, depende de lo que diga cada Estado. Los bienes se van de regreso al Estado, cuando quizá usted quiso dejarlos a una fundación, etcétera, etcétera, aquí se van de regreso al Estado. Tercero, si la persona falleció y no hizo testamento, pues, o sí lo hizo, lo importante es que se pongan de acuerdo. Es decir, yo siempre cuando hago un testamento o estoy tramitando una sucesión, les digo que soy notario, no Dios. Trato de hacer, va esto mucho de la mano, sí hay un documento, trata uno de prever al máximo las situaciones que se pueden prever, pero si los familiares se pelean, pues ya estamos en un problema. Tener claro que al tramitar una sucesión, pues estamos dividiendo un patrimonio entre quien dijo el testador que quería, esa fue su voluntad, por más que nos enojamos o no, y entenderlo que sin problemas las cosas caminan más rápido, con problemas no se puede, no vamos a juicios. No, muy bien, bueno, yo rescataría de lo que dijo el notario algo que es muy importante para ustedes, porque se tiene esa concepción y yo creo que es falsa. La competencia de la fe pública del notario es federal. Esto significa que los actos de los que él de fe pública, de constancia, de que han ocurrido en su presencia en el Distrito Federal, valen en todo el país. En el caso concreto de un testamento, ya quedó muy claro que siendo él un notario del Distrito Federal, puede otorgar un testamento sobre bienes que estén ubicados en Morelia, otros en Tijuana, otros en X parte, porque es la voluntad de usted expresada ante el notario y que él va a darle con su fe pública notarial la validez adecuada en que va a resolver todos esos problemas. Y eso es importante dejarlo claro, porque si no, se puede prestar un poco a una... Tú has usado mucho la palabra federalización, pero yo quiero puntualizarla en cuanto a que su fe pública tiene ese carácter, tiene ese nivel. Por eso ese archivo del gobierno federal, para que los actos de cada estado de la república, que en cada uno tiene una organización diferente de notariado, inclusive de exámenes de oposición, de concesiones del estado, a veces se dice mucho recientemente de algún último gobernador que sus últimos actos fue otorgar 10 patentes de notario, etcétera, pero eso bueno lo tocaremos en otra ocasión. Pero aquí hay un tema que ya dejó el señor notario puesto para que en un futuro no lejano yo lo vuelva a llamar a él y que seguramente nos va a traer muchas cuestiones, inclusive vamos a ver si es posible que no solamente él, sino que venga otro notario, porque yo quisiera tocar el tema de la capacidad jurídica para otorgar un testamento, partiendo de este principio absurdo de la ley. El artículo 450 dice que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. El que no tenga 18 es incapaz. Pero no encuentro la ratio iuris de que él ya lo dijo y está en la ley, el que tenga 16 años sigue siendo, de acuerdo a este artículo, una persona con una capacidad disminuida, vamos a decir, pero no es capaz. Pero dice la ley que el de 16 puede otorgar un testamento público abierto y decidir ahí qué es lo que quiere que pase con su vida, con sus bienes, con los que llegue a tener. En estricto sentido, cuestión de esa naturaleza, por ser emitido por un incapaz, está afectado de nulidad. Eso habría que llegar a un conflicto, a una resolución. Por eso es un tema que creo que podremos tratar, no se puede en un minuto. Claro, da para mucho ese tema, es muy interesante. El otro, el que dijiste, de esa señora que llega y dice, pues a mí me trajeron aquí, no sé ni por qué, y entonces dejar con una gran claridad para el testamento qué es la discapacidad, porque la persona puede ser capaz jurídicamente y ser discapaz si tiene alteraciones de la visión, del oído, otro tipo de cuestiones, pero ser una persona perfectamente para ejercer cualquier derecho u obligación. En esas circunstancias, el tema de la capacidad para otorgar testamento, la incapacidad para heredar y todo lo que sea, es un poco técnico, pero... Es importantísimo, doctor,
Porque pasa, mire, un caso todavía, la gente no debe confundirse, es que yo no tengo declarado un estado de interdicción, entonces puedo otorgar testamento. No, en este tema que es tan importante porque estamos disponiendo un patrimonio, pongo un ejemplo, otro más para cerrar con los ejemplos. Hoy entrevisto a un amigo y le digo, te cito mañana, lo veo, mi amigo, 30 años, te veo mañana para firmar el testamento. Llega, lo vi el viernes, lo veo el lunes, el domingo hubo fútbol, ganó la selección mexicana y llega el lunes oliendo a alcohol. No puede firmar el testamento porque conforme a la ley, tiene la ley de notariado y el 450 tiene una incapacidad de tipo transitorio que le impide manifestar su voluntad. Ahí le digo, vete al vapor y nos vemos mañana para firmar. Bueno, como tú lo acabas de señalar, en la interdicción, que además la interdicción por deficiencias jurídicas no es un juicio, es una jurisdicción voluntaria y la resolución que se emite no tiene fuerza para ser ejecutada en forma, sino que es simplemente, pues sí, dicen una jurisdicción voluntaria, pues el señor está lelo, pero es un tema fundamental, pero se nos agotó el tiempo, muchas gracias. Un placer, doctor, como siempre. Si quieres despedirte, la distinguida teleaudiencia que siempre te ve con mucho gusto y mucho ánimo. Pues a mí siempre me encanta platicar con el doctor, es un honor que me inviten, aprende uno muchísimo, es mi maestro de toda la vida y pues aquí nos estaremos viendo, querido doctor. No, y nosotros de ti y la distinguida teleaudiencia, porque estas son precisamente como clases, pero clases para allá en su casa, para que usted las reflexione. Si algún término, alguna cosa no es entendible, escríbame, mándeme su correo, ya sabe, con mucho gusto lo atendemos. Y le recuerdo que usted puede ver este programa en el canal judicial que se transmite en Cablevisión 112, en Dish 731, en Sky 639, en las repetidoras locales de televisión en todo el país, en www.scjn.gov a nivel internacional, MX, o en YouTube poniendo Julián Huitrón Fuentevilla _Derecho Familiar, y usted podrá ver cualquiera de los 260 programas en que en esta cuestión junta con el Colegio de Profesores y el propio canal judicial hemos convenido para que esos programas estén al alcance en forma gratuita de todas las personas que estén interesadas y los puedan ver reiteradamente. Si usted se suscribe al canal, podrá tener inclusive el acceso a los 260 programas. Lea mi columna en El Sol de México, que se publica los domingos, donde cotidianamente hablo del programa que usted va a ver el lunes, que como le dije se transmite de 9 a 10 en la mañana, el martes de las 17 a las 18, el jueves de 4 a 5 de la mañana y el viernes de las 11 a las 12. Muchas gracias Gilberto, y espero saludarlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.